que va a tener para el país, para la marcha del país, que era una preocupación grande frente a 2 años de enfrentamiento y crispación política, precisamente el impacto que estos 2 años van a tener en la marcha país. El presidente en la CADE tuvo una extensa presentación en la que casi como que dio un mini mensaje a la nación. Y en diciembre, yo decía, parecía Papá Noel con un costal lleno de obras que están desarrollándose y que están en marcha. Hospitales, pavimentación de vías nacionales y vías departamentales, ¿no es cierto? Aeropuertos, anunció que se construye Chinchero, otros aeropuertos más, puertos, en fin, agroexportación. Es un paquete de obras que están en marcha. Nos preguntamos qué está haciendo el gobierno, por qué todos los ministros están tan calladitos. Necesitamos que salgan y comuniquen. Bueno, el presidente parece que ha escuchado, además, sobre todo la crítica que venía desde la oposición, que decía se está simplemente dedicando a promover su referéndum y enfrentarnos. ¿Y qué está haciendo por la anemia? También habían anuncios sobre la anemia. ¿Qué impacto tiene todo esto en nuestra agenda país? De eso vamos a hablar con el profesor César Fuentes. Es director de la Maestría de Gestión Pública en la Universidad de San. Qué honor, qué gusto. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. A ver, el año pasado en la CADE decían, pues, no más cuerdas separadas, ¿no? Que la política y la marcha económica del país no avanzan en líneas paralelas. Y sin embargo, el presidente del Banco Central de la Reserva ha dicho, no, esto no afecta a la marcha de la economía, y a muchos no entienden. ¿Cómo no? Si sentimos que el país está un poco paralizado, ¿o es solamente una sensación? No, yo creo que lo que está pasando es, si uno ve los indicadores más macro, fundamentalmente el consumo privado se está manteniendo, y eso es lo que ha permitido que la economía peruana en los últimos años se mantenga, ¿no? Si el consumo de familias, es decir, las familias han persistido en consumir, que es una buena noticia. El nivel de gasto en consumo de familias se ha mantenido. Los niveles de endeudamiento, que a veces se hace mucho en prensa, no son tan grandes, y creo que la jefa de la SBS, justamente, Socorro Gese, planteó que no estaban sumamente endeudados, que es cierto. Y el gran tema siempre son 2 factores que quizá son más difíciles de controlar, ¿no? Uno es la inversión privada, donde los temas de expectativas tienen muchos efectos, y justamente frente a incertidumbre política puede haber postergación de proyectos grandes, como por ejemplo los mineros, pero también proyectos medianos. Y el tema que no controlamos, lamentablemente, son las exportaciones peruanas, ¿no? Entonces, digamos, pero es que ni siquiera, entonces sí es solamente una percepción, porque digamos... Yo creo que es mucho percepción. Si uno ve, es decir, no estamos creciendo a lo que estábamos acostumbrados a crecer. Probablemente el público se acordará hace 3 o 4 años que crecíamos al 6 o 7%, y había justamente diríamos, una economía boyante que no veíamos durante mucho tiempo. Desde el año 2014 prácticamente estamos focalizados en 3 o 4% de crecimiento, y que yo creo que el año próximo vamos a repetir el plato en términos del año 2018, ¿no? Es decir, un crecimiento bordeando el 4%. No es muy estimulante porque las demandas sociales son grandes en el Perú, fundamentalmente temas de, por ejemplo, reforma de salud y reforma de educación, que son reformas muy caras que tiene que hacer el Estado. Y la reforma laboral, que ya el primer ministro ha hablado sobre el tema. Por ejemplo, una cosita nada más ha hablado, en el tema de las vacaciones. Así es. Ahora, finalmente, en verdad, ese régimen laboral afecta a una porción muy chiquita de la PEA también, claro, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de informalidad hay, creo que, diríamos, la razón, a veces se dice que es demasiados temas legales son los que generan informalidad. Eso es parte de la realidad. Pero detrás de eso se esconde una cosa que no queremos ver, que es que gran parte de la población tiene muy baja productividad y muy baja educación. Entonces, es un claro, cuando vicioso. Nosotros queremos decir eso, es mucho más complicado, ¿no? Porque claro, cuando uno dice el tema es un tema estrictamente legal, bueno, ahí lo que hay que hacer simplemente es reducir, ¿no es cierto?, la carga legal. Pero realmente detrás de esa carga legal, ¿no es cierto?, hay muy poca productividad. Es decir, el problema en el Perú es productividad, y ahí es donde yo creo que tiene que haber una relación muy estrecha entre lo que es el sector privado y el sector público, ¿no? Ya. Ahora, el tema de productividad, decías, va acompañado también a la escasa, la educación, o la escasa formación de la población económicamente activa. Así es. Y ahí sí estamos complicados. Ahí estamos complicados, ¿no? Si uno ve los índices, por ejemplo, de PISA, que es una especie de indicador a nivel global, estamos en uno de los últimos puestos. Y eso la buena noticia es que ha ido mejorando, hemos ido mejorando. Desde el año sostenidamente. 2011, sostenidamente estamos mejorando, que es una buena noticia. Las competencias, ya sea a nivel de educación, a nivel matemática, a nivel de comprensión lectora, a nivel de lo que se dice capacidad analítica, ha ido subiendo de los chicos.
y es una buena noticia, y tanto a nivel de niñas como niños, ¿no? Que es lo más importante, porque hay un tema también de equidad de género que se nos viene encima, De ¿no? acuerdo. Se hizo énfasis también el ministro de Educación en el tema de enfocarnos en promocionar la educación técnica, porque la demanda laboral de profesionales con títulos universitarios es apenas el 6-7%. Así es. Menos del 7%. Así es. Y el resto es de personal técnico calificado. Así ¿no? es. Hay un tema, en la educación, por lo general, el gran tema es que nosotros estamos asociados generalmente a lo que es el prestigio universitario, y eso es una tradición que tenemos, porque es bueno en términos de que yo creo que hay un sesgo para educación en el Perú a nivel de todas las clases sociales. El problema está de que, claro, no solamente es universidad, sino también hay un sinnúmero de escuelas técnicas por desarrollar, hay un montón de institutos, y hay, creo que gente que tiene, ¿no es cierto?, capacidades artesanales u otro tipo de competencias que no solamente son las universitarias. Entonces creo que sí hay una urgencia de avanzar en esa área, que es el tema educativo. Pero está bien, la SUNEDU, ¿no?, certificando a las universidades que deben pasar la valla bien. Está bien que SUNEDU certifique, o nosotros hemos sufrido un poco como universidad la certificación, y creo que todas. El tema también es que lo más importante creo que son los temas de contenido y lo que realmente enseñan las universidades, más que los temas que se ha fijado mucho SUNEDU, los temas más de infraestructura y tecnología. Pero lo más importante es que realmente el estudiante esté en capacidad justamente de que pueda, ¿no es cierto?, tener competencias, ¿no? Y ayornar el contenido a la demanda laboral, porque si es más técnico y si hoy todo pasa con la tecnología, que además también se explicó, es que es bien interesante escuchar las exposiciones en CADE, cómo ha avanzado el desarrollo tecnológico que nos va dejando, nunca podemos alcanzar el ritmo de crecimiento del desarrollo tecnológico. Hay un tema de tecnología, pero tecnología también parte, ¿no es cierto?, de un tema educativo, ¿no? Claro. Nosotros en el Perú, por ejemplo, desde niños, el debate es un tema que no está considerado en la educación de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente el debate está mal visto, ¿no? Es un niño disruptivo el que, por ejemplo... El que cuestiona. Y es una tradición, por ejemplo, en algunos países como Inglaterra o Estados Unidos, lo que se llaman los clubes de debate son parte de la educación de los niños. En la escuela de mis hijos hay debate, y a mi hijo le encanta. Y eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, lo que se llaman también competencias soft, ¿no? Por ejemplo, que los niños, a veces dices, ¿por qué un niño tiene que aprender música? Entonces suena un poco esotérico. O ¿por qué tiene que ir a un teatro? Pero justamente cuando uno va a un teatro o va a música, lo que permite el niño es que tienen competencias, ¿no es cierto?, que hoy día, por ejemplo, cualquier niño podría estar sentado acá y conversando contigo, por ejemplo. Entonces, esa es una ventaja que tienen los niños que han tenido, por ejemplo, no tienen medio escénico, o no tienen, por ejemplo, problema de desarrollar sensibilidad, inteligencia emocional, ¿no? O sea, poder enfrentarse a situaciones desconocidas y poderlo desarrollar, ¿no? Por ejemplo, cosas tan sencillas, ¿no?, como educación física, o el tema, por ejemplo, de educación cívica, ¿no?, que se ha perdido. Entonces, a veces decimos, ¿por qué no hay civilidad en el Perú? Porque, claro, lo hemos quitado de la currícula. Así es, porque parecía no importante. Porque parecía, ¿no es cierto?, un detalle de elegancia, ¿no? De un detalle que no era... Lo que queríamos era aprender ciencias, aprender, ¿no es cierto?, temas que llamaríamos más duros, pero lógicamente la educación tiene que estar balanceada, y creo que poco a poco estamos yendo a ese lado. Pero claro, el otro problema también es que las competencias de los profesores tienen que ir de la mano. Claro. Ese profesor tiene que saber, por ejemplo, dirigir un debate, ¿no? Ese profesor tiene que, si queremos un niño bilingüe, tiene que saber inglés. Entonces, cuando hablamos de reformas y desde el punto de vista más escalonado en educación, el desafío es mucho más grande. Y ahí es donde realmente... Y es el prioritario, es el prioritario... Porque finalmente una educación de calidad permite para todos, independientemente de la clase social, un partidor igual, ¿no es cierto? Para todos el piso parejo. La idea de educación es que tengamos lo que se llama equidad en la oportunidad, ¿no? Así que todos los niños, ya sea un niño que tenga pues un profesor, o de padre un profesor, o un académico, como un niño que tenga pues justamente sea hijo de un señor analfabeto, tenga igual posibilidad. Y eso es lo que justamente logra educación en poco tiempo realmente, ¿no? Esa es la apuesta que que creo que toda la sociedad peruana ya después de mucho tiempo se ha dado cuenta que ya no es un tema solamente de más o menos legalidad, es un tema de apuesta, pero es una apuesta cara, ¿no? Y es una apuesta de muy largo plazo. Efectivamente. Ahora, entonces, para volver al inicio, seguimos creciendo a un ritmo de 3%, 4% para el próximo año proyectado también. Entonces, no estaba muy lejos de la verdad del presidente del BCR cuando decía, bueno, no nos afecta tanto todo este ruido político, pero tenemos... No, sí nos afecta, creo, porque hay temas que no estamos discutiendo, ¿no? Hay temas... como una reforma de educación, una reforma del Poder Judicial que no la podemos hacer, porque justamente eso significa
que haya capacidad política para hacer una reforma. La reforma del Poder Judicial o la reforma está anclada hace más de 25 años en el Perú. Y es una reforma que ningún gobierno la ha podido hacer. Entonces ahí tenemos un problema serísimo. El tema de derechos de propiedad en el Perú y el tema de justicia son temas que no nos permiten avanzar. Claro, no hay confianza, no hay predictibilidad. El tema de confianza, por ejemplo, claro, ¿no? Es un tema importante. Si uno ve los índices, los peruanos somos los más desconfiados en América Latina. Entonces, ¿eso qué genera? Cuando quiere hacer un negocio, yo puedo estar conversando contigo, pero tengo que tener un abogado al lado porque puedo dudar, ¿no es cierto?, de que tú me puedas, ¿no es cierto?, llevar a un error. Vamos a poner la mayor cantidad de candados posibles, que claro, sí. Y eso claro. pasa también en el sector público, ¿no? Cuando vas a una licitación, tengo que poner un montón de candados, entonces al final las licitaciones, por ejemplo, son muy caras en el Perú, ¿no? Entonces todo te lleva, toda la desconfianza que es generalizada en el Perú cuesta mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, tienes que generar este tema de confianza ciudadana. Y ahí es donde yo creo que las cuerdas de política y economía van juntas, ¿no? Está encaminado para terminar Martín Vizcarra con las medidas que ha tomado desde 28 de julio en adelante el referéndum, que es poquito frente a todo lo que se puede hacer, pero se están dando los pasos. ¿Sientes que es así o no? Yo creo que ha estabilizado por lo menos la parte política, que era un tema de mucho debate, pero sí es una situación frágil, ¿no? Es decir, el gran problema que tienes en el Perú es que gran parte de la clase política está cuestionada, ¿no? Entonces ahí la preocupación es, claro, por un lado uno puede decir es positivo, porque lo que tienes es, ¿no es cierto?, van a haber nuevas figuras políticas. Claro. Pero por otro lado también acordemos que tenemos una tradición autoritaria en el Perú muy fuerte, ¿no? Entonces cuando hay estos aparentes, diríamos, divorcio entre política y economía, todo el mundo evoca pues siempre a una persona autoritaria, ¿no? Y lamentablemente esa tradición nos ha acompañado en el Perú y en América Latina, ¿no? Entonces ahí ese y ya es el sabemos riesgo, las ¿no? consecuencias además. Así es, no, miren, sin ir muy lejos, por ejemplo, hoy día vemos el caso de Venezuela, pero Venezuela hace 25 años estaba en una situación muy similar a Perú, desconfianza de todos los políticos cuestionados, y apareció un salvador que todo el mundo lo tomó como un salvador, y las consecuencias están 20 años después. Entonces los salvadores a veces son buenos en el corto plazo, pero en el largo plazo te generan problemas muy serios, ¿no? Y es un poco donde estamos ahora en América Latina. Advertidos estamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Y este fue nuestro bloque de sangre.